Vamos esperando a que sus compañeros van ingresando. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Seguimos esperando todavía. 5, vamos ingresando.
Le avisas en... Ay. Ya, ahora sí. Vamos a... Siendo 3:15. Vamos a empezar. Perdón. Perdón. Carajo, llaman. No está en clase. Ya, a ver. Ya, vamos a abrir la presentación. ¿Dónde está? Está acá. Está acá. Está aquí. A ver, este es, ¿no? No es. No, esta no es. ¿Dónde está? Ay, este es. Esta es. Ya, primero vamos a empezar con esto. ¿Dónde está? Acá. Ya. Todo lo demás. Ya está. Bien. Número uno, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Ya. Bien. Ya. No importa, no hay problema. Cosas que pueden suceder, a cualquiera le puede pasar. Ya, miren. Este módulo, bueno, la primera parte era un poco analizar peligros, riesgos, consecuencias, en fin. La segunda parte es analizar la jerarquía de controles, pero a ustedes no se les va a decir la jerarquía, porque ustedes ya la conocen, la jerarquía de controles. Principalmente lo que voy a hacer es cómo aplicaríamos esta jerarquía de controles. Nosotros sabemos que en toda empresa siempre se deben desarrollar diferentes estrategias. No solamente se trata de hacer documentos, papeles, se trata de ejecutarlo o de poder desarrollarlo en campo, ¿cierto? Entonces, acá nosotros estamos viendo una imagen. Bueno, todos estamos observando. Se observa, ¿cierto? Mi pantalla.
Sí, ingeniero. La Ya, diapositiva. perfecto. Sí, es una imagen. Esa imagen se les ha enviado para que la Sí. tengan. Entonces, lo que sucede es que todos estos esfuerzos de seguridad, bueno, primero, número uno, no es que siempre sea... A ver un momento, parece que alguien se ha olvidado su micro. Tengo que estarlo silenciando, si no se van a escuchar filtraciones de sonido. Ya, listo. Entonces, como les decía, los esfuerzos en seguridad primero empezaron en el extranjero y poco a poco lo que iba sucediendo en nuestro país, las diferentes leyes, bueno, reglamentos, en fin, diferentes disposiciones en diferentes ministerios, se han ido modificando a lo largo del pasar de los años. Muchos dicen que como un punto de partida se toma el año 1990, porque fue en este año que se reúnen los importantes representantes de ISO de estas instituciones certificadoras y es donde la BS, British Standard, decide, o bueno, se deciden diferentes instituciones desarrollar un estándar en seguridad. ¿Yo por qué les hablo internacionalmente? Porque localmente todavía no se había desarrollado alguna ley o reglamento específico en seguridad. A partir del 2000, bueno, habían algunos, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos de minería, reglamentos de industrial, a ver, el reglamento de construcción que vino, creo que fue después del 2000, y así algunos reglamentos que son específicos, pero no había una ley o no había algún soporte obligatorio. Entonces era como que cada uno veía, ¿no? Qué es lo que cumplía, en fin, cómo tomaba las medidas de seguridad. Lo primero que sucede es que mientras acá en Perú estábamos en la organización procurando prevenir los accidentes, como un ensayo prueba-error, o sea, se ponía a prueba alguna metodología y si fallaba se corregía, pero lamentablemente esas fallas muchas veces cobraban vidas humanas, ya sea por pérdida, porque generaba incapacidad o por mortalidades. Es así que en el año 2000, pero esto fue en la British Standard, en el año 2000, hace un primer esfuerzo por crear una norma de seguridad y salud en el trabajo. Como nosotros no teníamos una jerarquía, no teníamos medidas de control implementados, esperamos y nos basamos desde la creación de esta norma. 18.000. Pero la 18.001, o sea, la 18.000 es el primer intento, se puede decir, por generar una norma que nos permita implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en forma internacional, o sea, obtener una certificación. Pero ¿qué pasa? Que así como la ley y los reglamentos son modificados, esta norma ha sido modificada. Entonces, desde el año 2000 ha evolucionado hasta el año 2007. ¿Qué es en el año 2007? Del cual nosotros utilizamos el estándar internacional OSAS. Ojo, el estándar no es OSHA. Si leen ustedes la H es muda, es OSAS. Muchos leen OSHAs, no existen las OSHAs. Ustedes ya son profesionales, no pueden estar hablando incorrectamente, no existen las OSHAs. Son OSAS. Es el estándar internacional Occupational Health and Safety Assessment Series. Es un conjunto de normas para asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo, que se da a partir del año 2007. Y es ahí donde se crea bueno, es desde ese año que nosotros tomamos como referencia la jerarquía de controles. Sin embargo, mencionar que en la ley 29783 se
muy aparte de la jerarquía que desarrollaba OSAS, el Estado peruano intenta hacer un esfuerzo por crear una norma, bueno, unas medidas de control propias. En el artículo 21 de la Ley 29783 se encuentran esas medidas. ¿Cuáles son? Ahí están descritas. La primera y la última son iguales. Las dos, tanto en la jerarquía de controles de la OSAS como en las medidas de control de la ley, el control de eliminación y los CPPs son el primer y el último nivel. Pero ¿cuál es el detalle? Ustedes dirán, no, no sé si habrán leído la ley por completo. La pregunta sería, ¿por qué utilizamos la jerarquía que en sus inicios estuvo basada en la OSAS y no utilizamos las medidas de control de la ley? Si nosotros tenemos una ley 29783, ¿por qué utilizamos una jerarquía internacional y no la jerarquía de la ley? Si se supone que lo que debemos cumplir es la ley nacional. ¿Alguno de ustedes sabe? Ah, ¿no sabían que eran dos jerarquías diferentes? La jerarquía de la ley no es la jerarquía que utilizamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han quedado mudos? ¿Están pensando o no me están entendiendo? ¿Qué fue, creo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué no dicen nada? para, para tener evidencias bajo una documentación de acuerdo a la ley. Pero usted me dice que utilizamos la ley, ¿no? Y todos cuando trabajamos decimos que utilizamos la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué la jerarquía que dice la ley no es la jerarquía que en nuestras empresas se cumple? O sea, ¿cuál es la razón por la que no utilizamos la norma, las medidas de control de la ley? Porque en la ley no te dice controles de ingeniería. ¿Por qué no se utiliza si se supone, ¿no? Todos, hasta en las políticas, en los reglamentos internos se pone que las empresas, tanto contratistas como principales, cumplen la ley, pero ¿por qué en sí no se cumplen esas medidas de control, como están descritas en el artículo 21 de la ley 29783? Porque nos basamos siempre a las normas internacionales. En tal caso, mejor deberíamos copiar y pegar, ¿no? Pero no, la pregunta es simple. ¿Por qué no? Aquí en Perú prácticamente todas las partes de seguridad es copia-pega, ¿no? De las normas internacionales, ¿no? Ahora Sí, pero sí. es un ponente donde decía que todo trabajamos, todo copia-pega, ¿no? No decía. Pero la ley no. Sí, Aló. No, permítame, voy a terminar. Por favor, tranquilos. Ya creo que una vez renegué y suficiente con eso de las interrupciones. O sea, hay que respetar el tema de quién está participando. Acá todos tenemos que participar y decir, pero tenemos que esperar nuestro turno. Yo lo último que quiero decir es, o sea, lo que quiero que entiendan y lo que me gustaría que me fundamenten es esto, miren. Primero, no respondan por responder, no se desesperen. Lo que me gustaría es que vean la jerarquía de la OSAS, vean las medidas de control que nos da la ley, hagan un análisis y si todos cuando trabajamos decimos que cumplimos la ley, incluso yo saco ahorita un programa anual de cualquier empresa y ahí dice que se cumple con la normativa, pero ¿por qué no cumplimos el artículo 21? Ahora, por ahí la primera respuesta que dice es, hacemos un copia-pega. Ahora, la otra pregunta sería,
¿Han leído la ley 29783 por completo? Es un copia-pega de las normas internacionales. Todas las normas que tenemos en Perú son un copia-pega de las normas internacionales. ¿Será verdad cómo diríamos? Para mí es una falacia, ¿ya? Esa costumbre de decir que nosotros copiamos y pegamos e intentamos hacer cosas del extranjero, ¿de verdad es así? Por eso les decía esto. Y al final, ya cuando digan ustedes sus participaciones, luego de ustedes, yo les voy a intentar decirles por qué no. O sea, ustedes analicen y díganme un concepto de lo que al menos creerían ustedes por qué esta y no esta. No es muy difícil, el final es un tema técnico. ¿Ya? A ver, empecemos ahora sí. Díganme ustedes Bien. por qué. ¿Por qué no la ley y por qué sí la osas? Ahora sí, ya. Vamos Maestro, uno por uno acá. Hay manos levantadas, así que hay que respetar el orden, ya sabemos. Hay manos levantadas. Así que vamos a respetar el orden acá. Raúl Cayetano. profesor, buenas tardes. Sí. Generalmente, más se va con las OSAs, con la norma internacional, porque las grandes mineras están certificadas directamente con ese sistema, profesor. Claro, pero no todas las minas y no todas las empresas tienen implementado las normas internacionales de seguridad, pero igual cumplen esa jerarquía. La pregunta, Sí. todavía sigo en duda, ¿por qué esa jerarquía? ¿Qué tiene de especial esa jerarquía que enamora a las empresas para cumplir el control de los riesgos? No todas las empresas tienen implementados las ISOs, las OSAs. Entonces, porque, a ver, vamos a continuar. El siguiente, ¿quién más? Es que generalmente, profesor, las jerarquías están cada uno con sus conceptos y explicaciones que en cambio, en la ley 29783 solamente pues especifica o puntualmente, ¿no? Ese punto de controles, o la Mm, jerarquía de controles. Es un poco, no tanto es por eso. A ver, sí, seguimos. César. Ya. Sí, sí, no se preocupen, todos van a participar, acá podemos discrepar, pero lleguemos a una conclusión. Sí, profesor, buenas tardes. Acá está Chumbitas. Sí, sí, adelante. Sí, profesor, mire, yo estoy viendo y esa jerarquía de controles sí se cumple en la norma 024, en el Ajá. modelo del hiperbase. Por eso. Justamente, lo control de ingeniería es uno de los puntos del modelo hiperbase que nos muestra el anexo de la 024. No, Y es sí, sí. justamente por el tema de innovación tecnológica, ¿no? Equipos. Claro, Yo creo pero que ese sería un punto atractivo que por eso que lo incluye. ya puede ser, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Entonces, pero el decreto supremo 024 vino después del año 2011. El 024 es del año 2016. ¿Qué significa? Y en el 2010 no hacíamos nada, nos cruzábamos de brazos, no teníamos jerarquía de controles. La jerarquía de controles ya estaba basada en la OSAS 18001. Esa sigue siendo la pregunta. ¿Por qué utilizamos OSAS y no utilizamos una ley que es nuestra, es una ley peruana? ¿Por qué una norma internacional? Sigue siendo la misma pregunta. A ver, vamos con Tito. Tito Janampa, a ver. Sí, adelante, Tito. Tito, Ve, ¿me escucha? me salió miércoles. Te sacó la miércoles, ya no hay problema. No sé qué se esté escuchando por ahí, una filtración de audio, creo. Otro Tito maestro Janampa más. está por ahí. No hay problema, cualquiera le puede Maestro, pasar. ¿sí me escucha? Sí, sí, adelante. Mire, haciendo un análisis de lo que tiene en la pantalla, tanto de la ley 29783 y de las OSAS 18001, básicamente la pregunta es por qué no se cumple la jerarquía que se menciona en la ley, ¿no? Pero sí se cumple en lo que se dice en las OSAS.
Haciendo un análisis pequeño, maestro, tanto lo que dice en la ley como en la OSAS son cosas parecidas, sino que en la ley viene un poco desordenado, pero la OSAS 18001 le da una secuencia tal vez lógica o técnica para el control de los peligros. Y es por ello que se implementa o se aplica más la jerarquía de control que está en la OSAS, más no en la ley 29783. Va por ahí, más o menos va por ahí. El caso es este, o sea, sí, y les voy a mostrar para que ustedes observen y analicemos juntos ya lo que les estaba preguntando. A ver, ¿dónde está? Ay, a ver, vamos. Ay, me equivoqué. Acá. Ley 29783. Ya, para que no crean que me estoy inventando. El artículo 21 dice eso. Claro, lógicamente que acá solamente están, ¿no?, los puntos, pero la ley 29783 describe un poco. Vamos a leer. ¿Por qué les quiero hacer entender esto? Porque si nosotros decimos que cumplimos toda la ley, nos estaríamos equivocando. Hay un artículo de la ley, y que es muy importante, porque el artículo 21 ahí dice claramente. ¿Dentro de qué está el artículo 21? Dentro de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Incluso creo que todos, cuando hemos alguna vez implementado un sistema de gestión, hecho programas anuales de seguridad, ponemos ahí que la normatividad que utilizamos es la ley 29783. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y por qué nuestra jerarquía? Tiene que ver más o menos con lo que ha hecho su compañero. Mire, supongamos que yo como gerente de seguridad o jefe de seguridad intento implementar esta jerarquía en mi empresa. ¿Ya? Intento implementar esta jerarquía. Bueno, el primer punto es igual. Es igual. Eliminación, eliminación. ¿Qué nos dice el primer punto? Eliminación de los peligros. Se debe combatir y o controlar los riesgos en su origen. Incluso acá es un poco más detallado. O sea, yo debo atacar al problema desde el origen. Por ejemplo, si fuera el ruido, la primera forma sería eliminar el ruido, ya sea en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. ¿Eso qué significa? Que la eliminación debe ser principalmente para varios y no para uno solo. Ya, el segundo punto es el que nos deja en duda. ¿Qué será un tratamiento de los peligros? Para ustedes, ¿qué puede ser un tratamiento de los peligros? ¿Cómo podríamos tener un tratamiento de los peligros? Esto pasaría comparando con la OSAS al control de ingeniería, dándole algunas reformas, algunos cambios a los equipos o implementando algo más para eliminar el peligro. Caso puntual, maestro, en el tema de los ventiladores de interior mina, se coloca silenciadores para minimizar el peligro, el riesgo del ruido, ¿no? Claro, pero si nos olvidamos un momento de la jerarquía de la OSAS, imaginemos que no existe la jerarquía de la OSAS. Yo como Estado peruano creé mi propia medida de prevención. Y en el segundo punto me dice tratamiento, control o aislamiento. Tratamiento, control o aislamiento. Si me dice control del peligro, yo puedo controlar el peligro, supongamos, poniéndole no necesariamente un control de ingeniería, una baranda empotrada, asegurada al terreno. Yo le pongo un caballete. El caballete es un control del peligro, pero esta medida de control es el segundo punto. ¿Qué significa? Que si es que primero tengo que eliminar, el segundo control eficiente debe ser tratamiento, control o aislamiento. Pero si lo analizamos bien, y encima nos dice control administrativo. Ahora, como les digo, un momento, no pensemos en la jerarquía que ya conocemos. Un momento analicemos esta jerarquía, estas medidas de control de la ley. Dice control administrativo. Todos sabemos por definición que un control administrativo es una capacitación. Pero, ¿ustedes creen que el segundo nivel para controlar riesgos
¿Es eficiente una capacitación? En segunda línea de controlar el riesgo, ¿será eficiente un control administrativo? ¿Una señalización? ¿Será eficiente? Lo que yo quiero que entiendan es que, ¿por qué no se utiliza esta jerarquía? Es simple, simple. A ver, por ahí no sé Es que, si siguen. es que nos saldríamos del... Aló. Sí, sí, sí. Nos saldríamos Aló. Sí, sí, adelante. Adelante. No me escuchan, creo. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Sí se escucha, profesor. Escucho, Ya. sí, escucho, profe. Entonces, es simple, es simple. Si ustedes intentan analizar, no se rompan la cabeza. Esta jerarquía, como ya por ahí lo he mencionado, es como que medio desordenada. Miren, al final, recién me dice programar, casi al final, perdón, me dice programar la sustitución. Todos sabemos que el orden es eliminar, sustituir controles de ingeniería. ¿Por qué así? Porque estas medidas son, en mucha bibliografía se encuentra que se les denomina barreras duras. ¿Por qué son barreras duras? Porque son medidas eficientes. Si yo elimino el peligro, ya no hay la probabilidad de que el trabajador se exponga. Si yo lo sustituyo, lo estoy reemplazando por otro que sea menos peligroso. Por ejemplo, un agente químico. ¿Puedo yo hacer limpieza de mis labores, de mis áreas, con un químico muy fuerte? Pero si voy a tener colaboradores en esa área, no lo puedo utilizar porque ellos se van a exponer a esa sustancia química. Entonces debo sustituir esa sustancia química. Si no la puedo eliminar, la tendría que sustituir. ¿Cómo sería aquí? Bueno, eliminar es igual. Pero ¿cómo voy a tratar una sustancia química? ¿Le echo agua? Aislamiento, dice, de los peligros. Pero Se modifica, acá profesor. estamos mezclando los niveles, por lo tanto, por eso cuando uno la analiza estas medidas de control, llega a la conclusión de que sería prácticamente imposible porque sería como que mientras vamos avanzando estamos como el cangrejo, en vez de avanzar hacia adelante, avanzamos para atrás. Porque casi al final recién vamos a sustituir y acá nos da un punto que no está muy claro. Minimizar los peligros adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas. Pero si antes ya había dicho administrativo, otra vez administrativo. Entonces, para evitar hacernos bolas, como se dice en el idioma común, para que no nos hagamos problemas, es que cualquier profesional que analiza esta norma dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Empieza por uno, pero luego sigue y repite. Entonces, deciden todas las empresas cumplir esta jerarquía para no estar pensando en que si se debe o no se debe. Solamente ese punto de la ley 29783 es incorrecto. ¿Por qué? Porque es medio raro, es medio confuso. Es muy confuso, porque ¿cómo es tratamiento y qué es minimizar? ¿Cuál es la diferencia entre uno o el otro? Para no hacernos problemas y rompernos la cabeza, es que las empresas deciden desde el año 2007 cumplir la jerarquía de controles de la OSAS, que luego vino la ISO, pero la jerarquía es la misma. La jerarquía de la ISO 45001 del año 2018 es la misma que de la OSAS, porque prácticamente se necesitaba una secuencia, no se necesitaba que venga una norma y que imponga otra jerarquía que nos vuelva a hacer romper la cabeza para que estemos analizando. Esta jerarquía es muy eficiente y todos la hemos utilizado. Todos, como por ahí lo mencionaron, cuando se hace un IPRC de línea base, todos tenemos que pensar en cuáles son los peligros y riesgos de las actividades que nosotros desarrollamos. Y si vamos a pensar en la jerarquía, esa jerarquía debe ser cómoda, práctica, para que nosotros podamos desarrollar en forma
sucesiva o en forma escalonada, porque por algo se le llama jerarquía. Yo pongo de esta manera la jerarquía para que entendamos por qué es una jerarquía. ¿Por qué se le llama jerarquía? Jerarquía se refiere a un orden. Hay algo que va primero y hay algo que va después. Porque lo primero es más eficiente y lo que viene después es un poco menos eficiente, pero eso no significa que nos tenemos que hacer problemas. Así es como inicio esto, les quería hacer ese hincapié. Si se han confundido, no se preocupen. La sencilla conclusión es que la jerarquía de la ley es muy confusa y para implementarlo en una empresa tendremos que rompernos la cabeza miles de veces. En cambio, en la jerarquía que nosotros utilizamos, la que está en el Decreto Supremo 024, la que está en el Decreto Supremo 011 y en diferentes reglamentos nacionales, es porque esa norma es muy práctica, perdón, esa jerarquía es muy práctica. Esta jerarquía que nosotros utilizamos es bastante práctica. Si yo tengo un peligro, lo tengo que eliminar. Hay muchos ejemplos de eliminación. ¿Cómo se puede eliminar un peligro? Es muy fácil. Por ejemplo, en el caso de la electricidad. Yo controlo no simplemente conexiones a tierra, porque la conexión a tierra sería un control de ingeniería. Yo instalo estos interruptores diferenciales. ¿Qué es lo que hacen los interruptores diferenciales? Supongamos que todo eso lo programo de tal manera que cuando haya una liberación violenta de intensidad de corriente o cuando haya así un aumento de la intensidad de corriente eléctrica, toda la planta se apaga. Todas las áreas que utilizan energía eléctrica, se bajan las palancas, se elimina la energía eléctrica. Prácticamente eso es un control de eliminación. Bajar la palanca, como nosotros le conocemos, o sea, esta medida que elimina la energía eléctrica. Sustitución. Lo que debemos pensar es que en la sustitución, la definición es simple. Dice sustituir el peligro. Muchos se equivocan. Muchos se equivocan. Por ejemplo, si hablamos de una manipulación manual de cargas, el peligro es ergonómico. Todos sabemos eso. Sustitución, porque no es que vamos a reemplazar al trabajador, vamos a sustituir el peligro. El trabajador ya no va a tener que hacer esfuerzo, ni malas posturas, ni como sea que quieran llamarlo. Cuando colocamos un montacarga, una estoca, cuando colocamos algo, con lo cual el trabajador ya no tenga que estar levantando manualmente. Sustitución hay otra forma de verlo, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces, creo que todos hemos visto alguna vez, en las empresas en las cuales laboramos, que tienen equipos muy antiguos y a veces son bastante reacios a renovar flota. ¿Por qué? Porque dicen que renovar flota es un gasto, que no sé qué cuánto, miles de cosas, ¿no? Mencionan. El detalle en sustitución es reemplazar el peligro. Supongamos que la antigüedad del equipo tiene 30 años. Ya tiene 30 años esta máquina, una excavadora hidráulica que tiene 30 años que se le ha cuidado, se le da mantenimiento, pero lógicamente que los equipos cuando tienen antigüedad van depreciándose, van generando mayor cantidad de gases, van fallando, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El peligro podrían ser muchos relacionados al equipo pesado. El peligro podría ser los gases, pero el peligro en sí hay que analizar la fuente. ¿Dónde se generan esos gases? En el motor. Quizá lo que haya que sustituir no es al equipo, sino quizás haya que sustituir el motor. Ya si el equipo está fallando, pues, y está generando muchos problemas porque continuamente se detiene, fallan los frenos, lo tengo que sustituir al equipo por completo. Sustitución, cuando nosotros hablamos de laboratorios químicos. No solamente en los laboratorios químicos. Incluso en este punto se podría decir que se tiene que decidir muy bien. Cuando empezamos la pandemia, ¿no?
todos, yo y ustedes, tuvimos que pensar. Yo en algunos casos daba asesorías a diferentes empresas y siempre llegaba a la misma pregunta, ¿no? Todos querían saber cómo podemos eliminar el virus. A lo largo de lo que hemos ido atravesando en el tiempo, sabemos que el virus no se puede eliminar. Hubieron algunos intentos, entre comillas, eliminaban el virus, ¿no? Entre comillas. Estas famosas cámaras o túneles de desinfección. ¿Por qué ya no se utilizan? ¿Por qué ya no se habla de los túneles o cámaras de desinfección para controlar al SARS-CoV-2? ¿Quién me puede decir por qué ya no? Si no me entienden la pregunta, dígame, usted nos puede explicar. No le entiendo. O sea, que cuando empezamos la pandemia, no sé si se recuerda, que en los centros comerciales, en los mercados, incluso se decía que eso se iba a instalar en los moles y otros lados, los túneles de desinfección. ¿Cómo eran los túneles de desinfección? Eran estas áreas por las cuales éramos rociados, ya sea con solución de hipoclorito de sodio o no sé, amonio cuaternario, y pasaban algo así como si estuviesen fumigando, porque ya no hay. Y si lo Hola, buenas hubiera, tardes, con el profesor Carlos Salas, la clase para los alumnos de seguridad por experiencia. sí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Cruz Arena. Mire, profesor, pedirle por motivos de trabajo, lo que pasa es que estamos armando un collarín en mi trabajo y es el trabajo de alto riesgo y por motivo yo no voy a estar presente en la clase. Quería pedirle disculpas en este caso, profesor, porque como le vuelvo a Ya. repetir, es un trabajo Revise de la alto riesgo. grabación. Sí, no se preocupe. Revisa usted la grabación Sí, cuando ya termine su trabajo. sobre mi asistencia, a ver si Sí, no hay problema. quería. Sí, 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 pues no hay problema. no, que no le había avisado y última hora me diga no me has avisado y no Ya, prefiero no hay avisarlo. problema. No hay problema, no hay problema. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Ya. Muchas gracias. Listo, listo. Ahora sí, ya, no sé, no se desconcentren, por favor, no se desconcentren. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué ya no se utilizan esos famosos túneles de desinfección? Ingeniero, Sí, puede ser por factor de que otras personas pueden tener otro tipo de reacción por el uso de químico o por el uso de cloro que estaban utilizando, ¿no? Porque a veces de frente lo echaban al ojo, o sea, no cumplía como debe ser, ¿no? Otros, ya, otros enronchaban, creo, al parecer, ¿no? Por ese motivo el ya, Ministerio de Salud ha prohibido, ¿no? ya, muy bien. ¿Quién más? Fren y Angali, Profesor, también podría ser ingeniero con respecto al tema, quitaron ese tema de control porque vieron que no era casi necesario porque ya las personas, la ONU, ya había dado el tema de usar doble mascarilla, protección facial, y era casi innecesario con este tema de virus porque realmente no lo eliminaba y no encuentran hasta ahora una cura o algo que lo pueda eliminar, ¿no? Yo creo eso. Ya, muy bien. ¿Quién más? Apellidos, apellidos. Sí, profe, Marca García. yo creo y Angali que García, ¿no? A ver, otro, antes de que nos interrumpamos, disculpen que les corte. Ya, uno de los alumnos que ha participado es Yangali García. ¿Quién más participó? Cuando terminen su participación me dicen su apellido para ya no interrumpirlos, ¿ya? Marca García, ingeniero. Ya, listo. A ver, ¿hay manos levantadas? Siempre ajá, manos profe, yo levantadas. creo que otra de los motivos es Sí, de que de una u otra forma la medida de control que se implementó por medio de la vacuna, pues ha bajado un poco el, los casos del COVID, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues ha sido una medida de control favorable, ¿no? ya, muy bien. Y ahora, seguimos. A ver, ¿quiénes más que están por ahí? Raúl, César. A ver,
Ramón Hasta Criscancho. ahorita no lo he escuchado a Tito. Tito sigue teniendo la mano levantada, pero no sé si no tiene red. Tito, ¿puede activar su micro o no puede activar su micro? Porque su mano sigue levantada y no le escucho. No sé si dejó su mano levantada y se fue. Vamos a esperar que regrese Tito, si no, y vamos a continuar con los que es carajo. Ahí está. Parece que no tiene problemas. Ahí está, Tito, adelante. Ya había Sí, sí. participado anteriormente, maestro, me faltó bajar la mano. Ya, pero no hay problema, no hay problema. Seguimos entonces con los sonidos con la manito levantada. César Chumpitas. Sí, profesor, uno de los puntos de por qué se descartó los túneles de infección, uno es por el control de la sustancia, otro es porque se demostró que el COVID más se desarrolla en superficies que viralmente, ¿no? Por esporas, ¿no? Por salivas, ¿no? Y otro genera principalmente y en altura pues te congelas, no es efectivo. Ya. Más sigue. Segundo Fortunato. Profesor, buenas tardes. Nosotros teníamos implementado los túneles de desinfección en Mina. Yo le consulté al médico en Mina y él me había explicado que se había retirado los túneles de desinfección porque el cloro hacía daño, ¿no? Porque el túnel desinfecta o sale pues la sustancia por todos los lados, ¿no? Entonces el médico me dice, si no se hace una buena dosificación del cloro y el agua, podría ocasionar serios daños a la salud de nosotros mismos, ¿no? Entonces por eso se había retirado los túneles de desinfección. Perfecto. Raúl, adelante. Profesor, ¿me escucha ahora? Sí, sí. Ya. Sí, justamente antecede a esto. Los túneles de desinfección se dejaron de usar porque, como me antecedió el compañero, el uso del cloro y del amonio cuaternario no era pues con la dosificación que se debería utilizar. Otro punto también que afectaba o no se podía eliminar el virus es porque el virus se supone que estaba impregnado en la vestimenta o en la ropa y también pues tenía, por más que desinfectábamos en los túneles, había reacción del virus. Ya, muy bien. A ver, sigamos. Por ahí sigo viendo manos levantadas todavía. Hans Treviño. Buenas tardes, profesor. Bueno, la eliminación de los túneles de desinfección, bueno, como dijeron los compañeros, fue por el tema de que no había una buena dosificación y aparte, o sea, las personas donde se utilizaban estos túneles, que era, bueno, en los mercados o en otros sitios, cualquier persona podía hacer la mezcla del hipoclorito de sodio en las cantidades que no eran, pues, ¿no? Y al momento de atomizar, esto llegaba directamente a veces hasta el rostro y podía afectar hasta la vista. Muy bien, muy bien. Richard. Sí, nosotros aquí también en la empresa que trabajamos, también al inicio, también nosotros usamos, ¿no?, los túneles. También se retiró debido a que prácticamente eso afectaba a la persona, ¿no? Y había una reacción, y entonces la cual tampoco no se proliferaba mucho, ¿no?, el virus, ¿no? Entonces, con ese tiempo ya trataron de retirarse este dinero. Muy bien. Muy bien. A ver quién man. A ver. Luis. Buenas Luis, tardes, profesor. Sí, adelante. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo ingresé recién a la clase, estaba en otro grupo ni equivocado, pero lo que llegué a entender está tratando del COVID, ¿cierto, profesor? ¿Y por qué se eliminaron los túneles? Era la pregunta. Ya, a mi concepto personal, el COVID, perdón, los túneles se le iban a eliminar en caso, por ejemplo, donde trabajo, por la mala administración que a veces viene del hipoclorito que se está usando, ¿no? En el caso lejía, más conocido, en la mezcla que no se hacía una proporción adecuada y se tenía problemas, por ejemplo, con algunos se usaba y se irritaba a veces hasta la piel, fue un problemático, ¿no? Entonces, por ese motivo retiraron, por ejemplo, en el caso de donde yo estoy, se retiró
y se tomó otras medidas en ese caso. Muy bien, muy bien. Y falta un alumno nomás, creo. Ah, no, faltan dos. Wilber. Profesor, buenas tardes. Sí, lo escucho. Mire, yo tuve una deuda en la empresa donde trabajaba, en los almacenes. Se puso el túnel de desinfección con amonio cuaternario. Una buena medida. Pasaban todos los trabajadores, aproximadamente 200 trabajadores diarios, tanto el ingreso como a la salida. Ya a la semana, 15 días ya hubo los efectos. Muchas personas eran en la piel a lo menos, le salieron granos, se rascaban y ya no querían pasar por el túnel de desinfección. Consultamos al doctor ocupacional, el cual prohibió, a lo menos con las personas que tenían esas alergias, se prohibió, profesor. Guamantumba, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si les estoy tomando los apellidos a todos los que están participando. En esa parte también al toque nomás, como están levantando sus manitos, se mira quién está ahí con la manita levantada. Listo, Elmer. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me logra escuchar bien? Sí, adelante. Bueno, comentarle, en el caso de los túneles aquí en mi trabajo también, bueno, yo trabajo en la mina, ¿no? A un inicio se implementó, lo cual era una muy buena medida de contrarrestar al COVID. Sin embargo, en el transcurrir de los días y del tiempo de uso, muchas de las personas empezaron a tener problemas en la piel y justamente eso se debía al mal uso bueno, en este caso se usaba cloro y agua nada más, ¿no? Entonces no se hacía una buena mezcla homogénea tal para bajar el grado de al cloro, ¿no? Para bajarle más grados y bueno, en lo que respecta directamente al COVID, si bien es cierto, hasta ahora lo único que se ha logrado es no encontrar una cura, ¿no? Sino cómo mantenerlo ahí, estático. Y bueno, aunque haya muchas vacunas, igual sigue mutando, ¿no? Esa sería mi participación, profesor. Muy bien, Elmer. A ver, ¿otra vez, Luis? O se olvidó ya. William. William no le... ¿Me escucha? Creo que no me escucha. No, bajó su manito. A ver, Vidal. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, recién me acabo de conectar. Estuve en otro medio que estaba incorrecto. Bueno, mi acotación pues, sobre el tema, si bien es cierto, ya la mayoría de mis compañeros ya lo dijo, las deficiencias, ¿no? Pero en nuestra empresa también de esa manera se ha tenido que controlar el tema del virus, pero realmente ha habido a lo largo de los días, de los meses, ha habido otras respuestas, ¿no? Porque ha habido, a leer, ¿cómo se llama? Del personal mismo había diferencias, reclamos por el tema del líquido que se está preparando, ¿no? Tal vez estaba preparado la mezcla muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera se dejó ese sistema y se tuvo que hacer lo que hacemos generalmente todos hoy en día, ¿no? Que es el alcohol, la distancia y el uso de barbillo, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tenido que controlarlo, pero sí hemos tenido que iniciar con el túnel, ¿no? Para desinfectar. Pero sí ha habido al inicio positivo el trabajo, ¿no? Pero después ya empezó a tener resultados secundarios con todo el trabajador, ¿no? Muy bien. Bien. A ver, ¿quién más? Elmer Núñez. Armando Alvarado.
Elmer Núñez. Sí, un momento, Arnaldo, ahorita, como usted, deje que participen sus compañeros y un momento ahorita lo... no, ¿quién dije? Ya se me fue el nombre. ¿A quién estaba diciendo? Arnildo, creo. Sí, profesor. Sí, adelante. Sí, su participación. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Bueno, para contar también, yo trabajo acá en la zona de Cajamarca. Se ha tratado de eliminar el amonio cuaternario porque no se ha tenido una buena certificación, ¿no? Y se ha optado por trabajar siempre con el alcohol, ¿no? Que se tenía una medida de acuerdo a los grados, sí se ha podido mejor controlar la distracción que con el amonio cuaternario. Es una acotación, profesor. Perfecto. A ver. ¿Quién más por ahí está levantando su manito? William Nole. Aló, profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Profesor, buenas tardes, por fin. Muchas gracias. Complementando lo que han dicho todos mis compañeros en general, se anuló específicamente estos túneles de desinfección porque las personas que lo cargaban no estaban realmente capacitadas para hacer un llenado completo cuando estas sustancias se acababan, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Porque, es más, salieron en las noticias que las sustancias no estaban bien equilibradas. Unas pensaban, las personas que llenaban estas sustancias, que al echar más desinfección, eliminaba más rápido al virus. Y sucedía lo contrario, ¿no? Dañaba a las personas más rápido. Creaban enfermedades en las personas, irritaban a los ojos, aunque unos medios decían que no sucedía eso, y bueno, intentaba negarlo, ¿no? Es por ese motivo, profesor, que decidieron quitar los túneles de desinfección. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Vidal Luzca. Diga, profesor. Tiene su manito levantada. ¿Quería participar o ya participó?